Olá, eu me chamo Gleice Leitor, sou diretora de Educação e Pesquisa da Oficina Francisco Brenan e apresento a vocês a série Paulo Freire, Arte Contemporânea e Educação, um projeto no qual investigamos as ressonâncias do pensamento deste educador pernambucano na produção artística contemporânea. Para esse episódio, intitulado Paulo Freire, Pedagogias Radicais e Virada Educacional das Artes, nós convidamos Caio Honorato, professor e pesquisador da Universidade de Brasília, e Javier Rodrigo, artista, educador e pesquisador catalão, que é ligado ao coletivo Transductores. Javier e Caio conversam sobre a ideia de pedagogia radical, problematizam a virada educacional das artes e dialogam sobre participação comunitária em processos de curadoria. Refletem ainda sobre a pertinência ou não de pensarmos Paulo Freire a partir de uma perspectiva decolonial. Desejamos a vocês uma ótima conversa. Bom, eu agradeço então o convite da Oficina Brenan, é um prazer retomar uma conversa que eu diria começa há algum tempo, não é, com o Javier, e especialmente em relação a esse tema, né, que certamente abre uma quantidade de perguntas, de problemas em comum entre nós. Javier, eu queria então que você, para começar, né, situasse o trabalho dos transductores e, em seguida, nos dissesse qual a relação com o pensamento do Paulo Freire, né, a relação dos transdutores com o pensamento do Paulo Freire. Bom, o que os transdutores fazem, como se identificam em relação às práticas artísticas e educativas, como se posicionam em relação à virada educacional, que, de certa forma, né, é um fenômeno que coincide com a trajetória dos transdutores. E, por fim, né, de que modo o que vocês fazem se aproxima ou se distancia do pensamento do Freire, entre otras referencias. Vale, muchísimas gracias por la pregunta, Cayo, y muchísimas gracias por tener la oportunidad de conversar y aprender en este diálogo sobre Freire y sobre todo su legado y sus políticas y sus diversas historias. Lo primero a decir es que Transductores somos una plataforma que trabajamos en la intersección entre la crítica institucional, las pedagogías críticas y la práctica artística. Entonces, para nosotros siempre ha sido muy clave y como una de las principales fuentes de trabajo enmarcarnos dentro de la educación popular entendida como una herramienta de crítica institucional. En este sentido, Transductores nace en el 2008, somos un colectivo formado ahora por 4 personas que trabajamos en estos espacios híbridos transdisciplinares de los saberes y de las prácticas culturales, comisariales, artísticas y comunitarias. Y en este marco tan complejo, Freire siempre ha sido un elemento clave en el sentido de la noción de crítica institucional desde la educación popular. ¿Qué queremos decir? Que entendemos la crítica institucional como que la escuela, la educación, no es un espejo de la sociedad, no es una educación bancaria, sino que es un lugar con agencia y transformación, que no simplemente sirve para crear obreros o generar y repetir desigualdades, sino que puede ser un lugar y una oportunidad de cambio y de transformación. Y por lo tanto, hay esa mirada revolucionaria en la pedagogía que nos parece muy clave. Y nos parece muy clave traer esa mirada revolucionaria de crítica institucional desde estas herramientas que son un tanto diferente a las herramientas más clásicas de crítica institucional que se han tenido en el campo del arte, que a lo mejor vienen más de herencias anglosajonas. Eso es como un primer cambio que hacemos. En ese sentido también nos interesa mucho pensar, por lo tanto, y ya que nacimos de trabajar en un centro de arte y trabajamos con muchos centros e instituciones artísticas, incluso con instituciones artísticas más autónomas o autogestionadas, ¿cuál es la capacidad de institución o de institucionalidad? ¿Qué quiere decir esto? De generar nueva institución que podemos hacer, igual que de algún modo la educación popular entiendo que no simplemente quiere transformar la sociedad, sino casi lo que quiere es generar nuevas instituciones y nuevas formas de sociedades, ¿no? Es como una especie de esperanza, de utopía, que siempre para nosotros ha estado en la agenda de Paulo Freire y de sus escritos. Sobre cómo entonces
nos relacionamos con el giro educativo. Pues yo ya he dicho que de forma compleja, porque nosotros recibimos como la herencia del giro educativo más desde la idea de la autogestión y los autoconocimientos de las universidades libres, todos los movimientos que hubo en contra de Bolonia y el cruce entre el activismo y la investigación y movimientos sociales. Pero sí que vimos que había un límite en el giro educativo en el sentido de que las herramientas que se utilizaban eran más del campo expandido del arte público, de la crítica institucional, de ciertos saberes muy importantes en los años 60, pero que veíamos que no trabajaban con las herramientas, con los acervos, con los imaginarios de los y las educadoras. Y entonces pensábamos que era muy importante tener esta noción como crítica y contradictoria sobre el giro educativo. Podemos ser hijos de, pero al mismo tiempo tenemos una relación conflictiva, ya que muchas veces decíamos que el giro educativo muchas veces fue más promovido por comisarios que querían hacer prácticas educativas, cuando nosotros éramos un híbrido que veníamos de gente que hacíamos educación autoorganizada y desarrollamos prácticas comisariales independientes. Entonces, siempre hacíamos esta broma que éramos como el lado oscuro del lado del giro educativo, ¿no? Siguiendo la metáfora de Star Wars. Y eso me lleva a la tercera pregunta de cómo nos posicionamos entonces ahora, o con distancia o no con Freire. Y diría que, por un lado, nos posicionamos con una relación fuerte en el sentido de que vemos una necesidad de reconocer los saberes de los equipos educativos y las educadoras populares, no solo en museos, sino en los diversos centros o tejidos donde actuamos, en contra de la jerarquía que muchas veces se ha dado al comisario o al artista. Entonces, pensamos que tiene que haber como una recomposición, una reconfiguración de esos saberes. Y también al mismo tiempo nos alojamos ciertamente, porque también pensamos que la dialéctica de Freire también puede caer en imágenes de opresor oprimido, ¿no? En imágenes como muy sencillas de blanco y negro, en que digamos que las educadoras de museos son solamente las oprimidas y los opresores son los comisarios, y no entender una mirada como más sistémica, más ecosistémica de qué está haciendo y cómo se está construyendo la institución cultural. Y también en ese sentido, que lo tocaré más tarde, la idea de dialogismo y de los saberes en Freire, que tampoco está tan definida, ¿no? O sea, Freire sí que habla de cultura, pero es verdad que no hay una agenda específica sobre lo que es el proyecto político de educación artística o de cultura y educación en la educación popular, ¿no? Y eso creo que es otro enclave que es interesante, o un dilema que hay que seguir como trabajando en este legado. Sim. Bom, é interessante você registrar as pedagogias críticas como ferramenta de crítica institucional, porque, bom, são as pedagogias críticas um dos principais legados do Paulo Freire, né? E muitas vezes essas são consideradas por educadoras progressistas como uma posição incondicional, né? Por outro lado, bom, a gente sabe que as pedagogias críticas também foram objeto de muitas críticas, né, inclusive por parte de educadoras de esquerda que, a certa altura, avaliaram essas pedagogias como sendo, às vezes, muito teóricas, muito prescritivas, né, até mesmo autoritárias, né. Bom, essas são avaliações em geral, né, que valorizam processos de negociação, de escuta, de cuidado, né, que são característicos das práticas coletivas, né, ou até mesmo do pensamento feminista, né. Como é que você avalia, então, né, em meio a isso, a atualidade das pedagogias críticas, claro, né, da perspectiva do trabalho dos transdutores? Bueno, es una pregunta muy compleja en el sentido de que, claro, cuando hablamos de pedagogías críticas estamos abriendo ya como un espectro, ¿no? Un rango de muchas herencias políticas sobre la educación, en la que no solo hay que mirar a Freire, sino que incluso podríamos empezar a analizar en la génesis de cómo movimientos sociales autoorganizados como en Barcelona o en ciertos sitios de Europa, desde la tendencia más libertaria o anarquista, ya estaban actuando en ciertas pedagogías sobre el campo obrero y con estas tendencias que después Freire de otra forma traduce en su caso en Brasil y en sus proyectos posteriores con dialécticas marxistas, ¿no? Por lo tanto, o sea, lo primero que habría que pensar es que el campo de las pedagogías es muy abierto y muy conflictivo. También creo que es muy interesante y a nosotros nos sirvió mucho las críticas que a finales de los años 80 y mediados de los 90 vierten ciertas feministas
curiosamente de Estados Unidos a Paulo Freire, críticas que después han sido traducidas al castellano, pero que principalmente de nuevo se encuentran en el corpus epistemológico de Estados Unidos, pero que tienen que ver con los feminismos del tercer mundo o que inician ya todo el tema de la interseccionalidad, ¿no? Bell Hooks, Gore, Elizabeth Ellsworth, ¿no? Son pedagogas que dialogaban con y contra Freire, ¿no? O sea, dialogaban con él, pero al mismo tiempo generaban un contradiscurso que podía dar una oportunidad de, no tanto de escape, sino de construcción o de nuevo relato. En ese sentido, yo creo que primero hay que discernir que las pedagogías críticas como regímenes de verdad pueden llegar a ser automatismos, pueden llegar a ser casi como recetas que hay que hacer para crear una agenda progre y para crear agendas de inclusión social, de nuevos públicos, de agendas participativas en museos o en arte y educación, y que por lo tanto tendríamos que huir mucho de la etiqueta, ¿no? Como una etiqueta que ya parece que todo de alguna forma lo engulle, lo instrumentaliza. También es clave toda la crítica que se hizo al diálogo, entendiendo que alguna vez se ensalzó mucho que por hacer un círculo en diálogo y que las personas hablen, ya hay un intercambio dialógico, por lo tanto hay una capacidad crítica de transformación. Cuando se entiende que el diálogo es una herramienta para un fin, que es la transformación y el cambio de las relaciones de poder o una transformación y un análisis de cuáles son las desigualdades que cruzan o al mismo grupo o la institución en la que ese grupo está habitando o trabaja, sea una institución educativa, sea una institución cultural o sea otro tipo de instituciones sociales que nos atraviesan a todas, ¿no? Pues un movimiento social o puede ser un espacio comunitario. Y después yo creo que eso entra mucho en la idea de que si hay un punto interesante, que yo creo que después hay matices que tocaremos más adelante, espero, sobre la práctica de Freire y sus últimos años, es esta idea de una noción del empowerment, ¿no? Del empoderamiento, que de nuevo es una palabra inglesa, que es como muy fácil poner en las políticas progresistas, pero que a veces se quedan muy ancladas en un concepto de voz, de identidad o de noción de agenda política, en la cual si das voz, si ciertas personas tienen identidad y están en un escenario cultural o comunitario, ya están empoderadas, ya tienen poder, cuando no se analiza todo el dispositivo y las relaciones que hay para que esas personas terminen escenificando esa voz, poniendo sus cuerpos en un escenario o generando representaciones sobre lo que es una concienciación. Y creo que hay como una crítica a la política de representación que es muy importante hacer y que queda un poco tamizada tanto en los escritos de Freire como en el giro educativo, ya veis que vuelvo a él, pero que creo que es clave a la hora de plantearnos qué pedagogías y proyecto político podemos hacer. Y eso enlaza mucho con el último punto que has dicho, Cayo, que para mí es como muy clave, que es toda esta idea de si podemos generar como unas nuevas narrativas o proyectos que tengan una potencia sobre una pedagogía que sea más de los cuidados, que tenga en cuenta más las políticas de la escucha, a la economía feminista o comunitaria y que a partir de ahí genere como otro horizonte de transformación institucional. ¿Ves que siempre voy como un poco a la idea de transformación institucional? Porque creo que ahí la pedagogía feminista y los cuidados nos están hablando mucho de que hay que hacer transformación institucional que no sean de gestos patriarcales, del aparentar, un gran gesto en el que 10.000 personas están haciendo una obra de arte participativo, y que hay que trabajar mucho más esos cambios de cultura intrínsecos más invisibles, que es donde realmente se puede dar un cambio a largo plazo. Y creo que a las feministas ahí sí que hablaron mucho más de la micropolítica y de todas estas relaciones invisibles de poder que realmente son donde podemos cambiar las cosas. Entonces, ahí es donde yo creo que centraría una conversación sobre cómo podemos pasar del dialogismo a las políticas del cuidado, entendiendo que hay un tránsito, que no son cortes y también que son modos de gradación o modos de diversos niveles. Bom, seria interessante talvez continuar um pouco com esse problema dos automatismos, talvez, porque, bom, diferentes autoras têm problematizado um certo abrandamento, né, do Paulo Freire em diferentes projetos educativos, cujo resultado seria um dialogismo depurado de qualquer conteúdo revolucionário ou de luta de classe, né? No entanto, me parece que são sempre as apropriações do Freire que estão sendo problematizadas e nunca a própria teoria do Freire, né?
o que acontece é que, bom, o Freire da Pedagogia da Esperança, né, que é um livro de 92, por exemplo, já não é mais, né, o mesmo Freire da Pedagogia do Oprimido, né, que é um livro de 68, né, o momento histórico é outro, e ele próprio demonstra que está consciente disso, né, me parece. Então, como é que você vê esse problema, em que medida os trabalhos finais do Freire, por exemplo, já, de repente, não expressam, né, aquele abrandamento? Bueno, yo veo ahí como dos posibles respuestas, o mejor dicho, reflexiones, porque respuestas es bastante complejo. Una es que yo considero, mi sensación de los textos de Freire, esta es mi interpretación, es que no dejan de ser filosofía política que nos inspiran como una cierta poética, como una cierta poiesis. Entonces creo que ha habido como mucha o mala interpretación o muchas contradicciones de cómo se posicionaba él o relecturas de textos que no han terminado de afinar o que han querido sacar demasiadas fallas a propuestas filosóficas. En ese sentido, quiero expresar que me parece que sucede lo mismo con Jacques Rancière y el maestro ignorante, en el sentido de que mucha gente ha hecho traducciones o resúmenes de sus libros que ha ido a aplicar a proyectos radicalizados, pero no se ha visto en qué contexto se escribía y qué quería decir en ese momento. Tanto el Freire de Pedagogía del Oprimido, que es un Freire totalmente marxista de la revolución de casi del 68, o casi anunciando esto, pero desde otro continente y desde otra epistemología. Y yo creo que el salto aquí interesante también es qué hace el Freire del 92-93, que es casi un Freire que está ya, en mis sensaciones, que está abriendo ventanas al movimiento antiglobalización. Seattle, los foros sociales, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un Freire que si ya incluso en algunas entrevistas denuncia el automatismo del dialogismo, denuncia la receta de todo lo que son los libros, denuncia que básicamente es muy difícil orquestar una igualdad si no hay una revolución. Y aquí creo que es muy clave esta idea de no caer en una falsa democracia, que hay unos consensos que se toman entre grupos si no hay un espíritu revolucionario. Yo creo que Freire de alguna forma se está revisitando a sí mismo y a todas estas críticas muy fuertes que había. Pero creo que también es muy interesante cuando él, en algunas entrevistas del 93, justo después de haber publicado Pedagogía de la Esperanza, viene a decir que se está viendo a sí mismo, ¿no? Yo entiendo que se está como autoleyendo y aprendiendo de sí mismo del Freire del 68 y el Freire del 93, que creo que es una cosa que nos pasaría a todas, y que él habla mucho de la oralidad, habla mucho de que él nunca marcó que la lucha de clases era el primer origen de cualquier motivación de agenda política en la educación, sino que había muchas agendas y muchos conflictos sociales cruzados y que él marcaba eso en ese momento porque era hijo marxista, pero él reconocía que había temas con la cultura, con la ecología, con otros espacios nuevos que estaban surgiendo, donde él veía como una cierta potencia, ¿no? Y creo que ahí hay un Freire que en el fondo nos está anunciando como todo este tema de la transversalidad y sin querer incluso la interseccionalidad. No es que él lo diga directamente porque no es así ni mucho menos, pero sí que hay un momento en sus términos, son los años 90, que él habla más de una posmodernidad, progresista. Y eso es muy interesante porque es una posmodernidad en la que no hay una certeza absoluta, es todo incertidumbre, pero una incertidumbre que a él le proyecta, le sirve para generar utopías, esperanzas, futuros que no están escritos, pero es de un hombre del presente. Y eso creo que es muy, muy interesante porque en el fondo nos está diciendo que existe un mañana que puede estar hecho por nosotros. Fijaros que si leemos eso ahora con el cambio climático, ahora con todo el conjunto de narrativas distópicas que nos vende Estados Unidos, las grandes plataformas como Netflix, es muy interesante para mí releer a ese Freire que está diciendo el sujeto histórico no está construido y eso es positivo, porque si ese sujeto no está construido hay una esperanza y ahí es donde tenemos que empezar el impulso político y casi poético de lo que es la pedagogía de la esperanza. Y creo que en ese momento, en alguna entrevista que he rescatado estos días, incluso viene a decir que hay pedagogos revolucionarios. O sea, él viene a decir que una persona como Che Guevara o revolucionarios de partidos independentistas africanos, para él son modelos de pedagogías de la revolución. Y lo está diciendo en el 93. Con lo cual yo creo que está fijándose en todo un tema de cómo hay unas herencias de personajes que están allá y que de alguna forma a él le llaman la atención.
Por eso a mí ese Freire, que es más filosófico-político, pero que al mismo tiempo se está dando cuenta de, no quiero decir que se está haciendo mayor, pero que es una generación que ya está de los 60, creo que es interesante esos vetos o esas formas de que él mismo ve sus contradicciones y ve que se tiene que abrir a otros modelos. E insisto mucho, creo que es más una mala interpretación de qué quiere decir utopía y esperanza, porque son dos palabras que son claves cuando somos educadoras. Si el día a día no mantenemos la esperanza y la utopía, apaga y vámonos, nos vamos todas a casa. Y yo creo que eso es muy bonito también de Freire, que en el fondo ponga de nuevo una agenda política sobre la idea de esperanza. Muito bem. Bom, seria interessante voltar a diferentes momentos da sua resposta, poder detalhar um pouco mais isso, mas em função do tempo eu vou arriscar aqui uma última pergunta, tentando abarcar justamente outros temas, ou quem sabe temas mais recentes, né, que ganharam uma notoriedade mais recentemente. Bom, diferentes autoras, né, do mesmo modo, têm apontado convergências entre a obra do Freire e o pensamento decolonial latino-americano, né? Mas isso parece desconsiderar que a obra do Freire talvez estivesse, né, fundamentalmente comprometida com um pensamento moderno, antropocêntrico, em que prevalece uma divisão entre sujeito e objeto, humanos e não humanos, cultura e natureza, né? Então, bom, se a gente, a partir disso, leva em conta a equação modernidade-colonialidade, né, proposta pelo sociólogo Aníbal Quijano, eu fico pensando, né, se aquelas convergências, né, entre Freire e o decolonial não mereceriam, diante disso, alguma revisão, né? Bom, ¿qué balanzo você faz de ese problema? Bueno, yo creo que ahí está la beta a trabajar. O sea, creo que toda la mirada decolonial y todas las nuevas epistemologías sur, que no son tan nuevas, pero que están ahí como emergiendo y que incluso nos influyen en países como en España y en Europa o Estados Unidos, son las que pueden ampliar ese horizonte y terminar un poco de criticar la matriz de pensamiento de Freire hasta sus últimas consecuencias, en este sentido de dualidad cultura-naturaleza, que es muy clara, sobre todo en el 68, pero que yo creo que en Pedagogía de la Esperanza también está, porque Freire dice que se sienta a la sombra de un árbol, pero no reconoce al árbol con agencia política. Es una metáfora muy bonita para explicar que el Freire del futuro tendría que estar dialogando con el árbol, ¿no? En un pensamiento más de cosmovisión indígena o andina. Y creo que hay que hacer como dos matices. El primero es que yo creo que Freire está anclado ese contexto en el que sí que habla de la liberación de los pueblos, de situar el contexto histórico, de la relación con los contextos, pero al mismo tiempo sigue anclado en un presupuesto de dialéctica muy marxista, ¿no? Del sujeto moderno, revolucionario, que es único. Y yo creo que hay un problema muy, muy fuerte, como yo lo leo, en varias capas y con las herramientas que nosotros hemos trabajado sobre transductores. Primero, hay una crítica marxista muy fuerte a quién es la revolución y qué revolución hay que hacer. Siempre se refiere a clase obrera, siempre el sujeto educador es el revolucionario, por lo tanto, sin querer hay una codependencia del educador. Es como que el educador popular es el que va a llevar la agenda de los oprimidos, por lo tanto, sin querer hay cierto paternalismo. Insisto, esto es mucho de la escala y de las formas de liberación marxistas en las que se necesita con una especie de vanguardia que pueda agitar las masas, ¿no? Y creo que hay pensamientos como Silvia Federici y toda la relación que ha hecho con las políticas de los comunes, lo reproductivo y los cuidados, y como hay otras formas de revolución que no van por la clase obrera y que anteponen la división entre el trabajo salarial y el trabajo doméstico y toda la nueva politización de los comunes. Creo que ahí hay una beta, por ejemplo, para ya criticar a Freire desde lo reproductivo, ¿no? Desde dónde está la reproducción de la vida y no simplemente las cartillas de concienciación visual de las opresiones de los pueblos, que son muy importantes, pero ese es el salto, ¿no? Que creo que hay que hacer. También en ese sentido creo que hay que hacer una mirada, como he dicho antes ya, más profunda en lo interseccional y que conlleva una mirada ecosocial, que es lo que acabas de apuntar perfectamente, Cayo, y ahí no hay como una relación con Freire, ¿no? O sea, Freire habla de la cultura, pero casi como un contexto desde donde, de nuevo, saltar a una revolución obrera, ¿no?
Entonces creo que no reconoce como las diversas culturas, folcloriza a veces bastante, reconocer los saberes, las culturas de los oprimidos, pero no se tiene muy claro qué culturas son, si los oprimidos entre ellas tienen relaciones o no. E incluso yo creo que hay una cosa mucho más de trasfondo y es no reconocer otras epistemologías, en el sentido más profundo, que conexiona o que contacta con esta idea decolonial de otras cosmovisiones, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Creo que Freire utiliza mucho la palabra del diálogo y el debate, por lo tanto, la palabra hablado, la situación oral, parece ser que es la que va a generar en un proceso educativo la transformación, y aunque sí que utiliza herramientas visuales, es verdad, no olvidemos que estas herramientas visuales son para dar un soporte al educador que tiene que concienciar por la voz en un diálogo. Por lo tanto, la herramienta visual no es una epistemología en sí misma, no genera una práctica de saber. Es la crítica más fina o refinada que podemos hacer en ese sentido, viniendo de traductores, y ya que creo que los dos trabajamos mucho en la idea de qué puede aportar la cultura y el saber artístico, es que no hay un reconocimiento de esos saberes y de esas epistemologías, de esas cosmovisiones que pueden incluso crear otros mundos. Y no hay un reconocimiento en la obra de Freire de otras formas de contactar cuerpos, saberes, espiritualidades que generen agencia, ¿no? Que generen casi una capacidad de transformación en la que, obvio está, necesitamos también pensar en todo el ecosistema. O sea, Freire hablaba mucho de la idea de la humanidad se educa entre sí, pero es un pensamiento muy humanista, la humanidad, ¿no? Entonces, yo creo que habría que hablar más de cómo los ecosistemas donde estamos, las tramas ecosociales, ecofeministas y las relaciones de poder donde estamos, son esos espacios donde empezar a generar educación. Y ahí me remito mucho a la entrevista que hicieron nuestros colegas Alejandro Ceballos y Sofía Lascoaga al educador andino Grimaldo Rengifo, en el que él da esta clave y él dice mucho que hay que empezar a educar desde las crianzas y no tanto desde la concienciación moralista. Y lo hace a partir de su práctica en los terrenos andinos y su práctica de traducir el pensamiento de Freire y encontrarse con fallos de traducción, los in translation, ¿no? Con vacíos de traducción, porque hay unos conflictos epistemológicos de fondo entre una educadora popular y unas poblaciones andinas al leer simplemente cómo se hacen unas cabañas. Y cómo esas cabañas, a lo mejor para ellas, no están bien hechas por el ciclo natural de cuándo se han hecho. Y no están leyéndolo en términos marxistas de si están oprimidas porque viven en un poblado y no tienen una casa con agua. Y ahí creo que el pensamiento de Grimaldo es como muy importante, ¿no? Esa idea de educar desde casi la biodiversidad, que lo dice en la entrevista, desde la conciencia de la convivencia con la naturaleza, de romper esta dicotomía naturaleza-cultura, objeto-sujeto moderno. Y ahí yo creo que podríamos hablar casi de que esta beta nos está hablando. A mí me interesa, por ejemplo, mucho el pensamiento de Yayo Álvarez, que es una ecofeminista situada en el Estado español. Y creo que podríamos empezar a hablar de interdependencias, ¿no? De cómo educar desde ecosistemas de vida que son interdependientes. Por lo tanto, ya no es tanto si la humanidad se educa entre sí, sino plantearnos cuál es el ecosistema interdependiente que podemos generar, y eso sí que es una pregunta de utopía, ¿no? Para cuidarnos entre todas, ¿no? Y para poder generar nuevas formas de crianza. Crianza en el sentido andino, como dice Grimaldo, que no es crianza simplemente de los niños y las niñas, sino crianza en el cuidado de todas y de todas, del nosotros, de la tierra y de los elementos que nos interrelacionan. Y hay todo un campo por explorar. Yo creo que ahí, Cayo, has aceptado mucho como que hay que sobrepasar esa agenda del 66 o 68, pero que no solo, insisto, está en el proyecto de Freire, está en muchos educadores y educadoras críticas también de Estados Unidos como Henry Giroux o Peter McLaren, que muchas veces se autoproclamaron como sus herederos verdaderos y que también tienen estas fallas. Creo que sería muy interesante revisar la institución artística desde cuáles son las matrices o los paradigmas que tenemos de políticas culturales. Al menos en Barcelona, que como todas y todos sabéis es una ciudad de marca, ¿no? Ha generado mucho branding, mucha la marca Barcelona, desde los Juegos Olímpicos, el Fórum, la turistificación, los grandes festivales de música, etcétera. Ha generado siempre como un ideal de cultura de un sujeto que es autónomo, creativo, libre, que casi es independiente, un sujeto que muchas feministas del Estado español llaman BBVA, que quiere decir blanco, varón,
burgués y autónomo. Por lo tanto, simplemente si nos pensamos y reflexionamos sobre qué sujeto político estamos creando desde cultura y cuáles son los sujetos políticos que hay en las instituciones, nos damos cuenta de que hay toda una confrontación. Y desde ahí en Barcelona, con otra gente y otros espacios, nos parece muy interesante retomar como unas tradiciones que tienen más que ver con, como dije al principio, con la herencia de la autogestión, con la herencia libertaria, con la herencia de lo cooperativo y las cooperativas y los usos más horizontales de las condiciones de materiales, no solo cooperativas en vivienda o en educación o en salud, que hubo muy fuertes en Barcelona en los años 60 y 70, pero muy fuertes, sino también pensar a partir de ahí cuál sería la herencia de pensar una institución cultural que fuese gestionada como una cooperativa y que fuese un bien común. Y eso da pie a pensar que esa institución no tendría esas jerarquías. Por lo tanto, un objetivo, muy sencillo es desjerarquizar el campo artístico, ¿no? Generar unas nuevas composiciones y diálogos de saberes donde no prime la jerarquía de un comisario sobre una educadora o no prime la jerarquía de una educadora sobre una persona que cuida la sala o sobre la que limpia los baños de un museo. Y en ese sentido yo creo que lo que es la economía de los bienes comunes, la gestión de los bienes comunes, da muchas pistas. Y en Barcelona tenemos toda una herencia que viene de los años 70, que se llama gestión comunitaria, que son instituciones más pequeñas, no son grandes museos, pero que se rigen por gobernanzas abiertas, es decir, por asambleas o espacios colectivos donde se toman las decisiones de cómo programar, donde se decide y se distribuyen los recursos y en las que no hay un director o directora que marca una jerarquía sobre la institución cultural. Por lo tanto, no es que no haya comisariado, sino que es un comisariado colegiado. No es que no haya educación, es que es una educación que es colegiada y se resuelven espacios de tomas de decisiones, en que todos y todas más o menos acceden por iguales. Acceden, ojo, eso no quiere decir que sean iguales. Y creo que ahí hay como un punto para pensar cuál podría ser la política cultural si la cruzamos con las tradiciones de colectivizaciones. Colectivizar era la forma en que los obreros y obreras de las fábricas de los años finales de los años 30, la Revolución Social en Barcelona, toman los medios de producción y gestionan ellas las fábricas. ¿Qué pasaría si cogiésemos el modelo de un MST y lo aplicásemos a la gestión cultural y a una institución cultural? Pues habría una nueva institucionalidad allá a replantearse. ¿Y qué pasaría si en esa reflexión pusiésemos que lo importante es lo reproductivo en la institución cultural y no lo productivo? Que lo importante no es tanto el número de públicos que vengas, si has hecho 10 exposiciones al año, si has programado 40 eventos decoloniales, trans, radicales, sino cómo hemos sostenido la vida, cómo hemos hecho esos procesos y, sobre todo, cómo cobran las personas en términos iguales y se reconocen sus saberes y sus culturas en términos iguales. Eso es una utopía, lógicamente, pero es una utopía que se está haciendo. Y yo estoy hablando mucho, ahora en términos marxistas y freirerianos, de lo que pasó en Barcelona en los años 70, que hubo muchas instituciones que empezaron así, empezaron como espacios autogestionados. Y a día de hoy en Barcelona tenemos unas 20 o 30 instituciones diversas de cultura, de jóvenes, etcétera, que trabajan bajo esos parámetros, que son capaces de gestionar dinero público, pero a partir de asambleas como si fuesen bienes comunes. Y ahí es donde yo creo que hay como una nueva beta a trabajar, ¿no? Y en esos espacios las y los educadores son súper importantes, porque el primer educador es el que facilita la asamblea, pero no es el más importante, lógicamente. Y en esos espacios hay personas profesionalizadas, personas que son de comunidades, personas que entran por proyectos y salen, personas que son activistas, y se genera un relato y un diálogo muy interesante entre lo público y lo comunitario, no entre lo público y lo privado. Solo romper la hegemonía del concierto público-privado en cultura y ahora un concierto o un partnership, a una colaboración público-comunitaria, ya es como algo que estamos pensando mucho en Barcelona, pero yo creo que es muy importante a la hora de pensar cuál puede ser un nuevo relato y qué podemos plantearnos como nuevas instituciones de la cultura, que estén atravesadas además no solo por reflexiones sobre la cultura, sino reflexiones sobre la cultura afectadas por reflexiones de los territorios.
si a la gente la echan de sus casas, si se están quemando los bosques, si no tengo acceso al agua, si me cortan la electricidad. Y claro, cuando las personas vienen a una gobernanza compartida y traen esas reflexiones, creo que ahí la cultura tiene mucho que decir. A lo mejor no a resolverlo de forma pragmática, pero sí a reflexionar sobre eso y puede ser crear o nuevos imaginarios o nuevas reflexiones. Y ese tipo de instituciones de bienes comunes puede ser un elemento a trabalhar nos futuros anos ou décadas. Muito bom, Javier. Bom, quero te agradecer bastante. Te ouvindo, fico com a impressão de que o Freire tem um futuro, não é? Quanto mais também a gente consiga situá-lo historicamente, né, e na relação com essas outras referências, para que justamente esses automatismos, né, sejam problematizados. Bom, te deixo então com palavras finais, caso você queira registrá-las. Mas muito obrigado. No, más que algún planteamiento final, yo diría que, bueno, viendo esta ola de calor que al menos ha arrasado Europa y está quemando muchos bosques, yo creo que es muy importante este pensamiento y esto que has traído tú de cómo romper la relación cultura-humanidad y cómo generar una nueva agenda, ¿no? O sea, yo lo veo todos los días en la escuela de mi hijo, una escuela pública y con suerte muy alternativa, y estoy viendo que hay como una nueva agenda que tiene que ver con lo ecosocial y lo feminista, que es clave y que nos desborda a todas, y que creo que el futuro es pensar en cómo atacamos el capitaloceno y cómo atacarlo también desde la educación, ¿no? Porque engloba muchas luchas y a mí me da mucha esperanza. Creo que las nuevas generaciones tendrán mucha más conciencia de eso que nosotros y nosotras, y que puede ser que eso ayude a nuevas relecturas, ¿no? Nuevas deconstrucciones o nuevas interpretaciones de ese Freire que está a la sombra del árbol y que esperemos que no se quema y no termine su árbol hecho cenizas.